Les habla el ingeniero agrónomo Adonai Porras. Hoy hablemos del por qué en los cítricos no todo lo amarillo que aparece en la plantación es nitrógeno. Le voy a dar las claves para un diagnóstico correcto. En la mayoría de los cultivos hay la tendencia a notarse áreas amarillas, y cuando vemos esas áreas amarillas de una vez decimos tengo una escasez de nitrógeno. No necesariamente. Aquí aplica aquel refrán que dice que no todo lo que brilla es oro. En este caso, no todo lo que es amarillo es carencia de nitrógeno. Vamos a ver entonces unas claves para hacer un diagnóstico y aterrizar exactamente en cuál puede ser la carencia o el problema, en este caso, de humedad o plagas que pueda tener. Comparemos aquí la carencia de nitrógeno contra la carencia de azufre. En el nitrógeno, el amarillamiento se da en las hojas viejas y apenas se notan las nervaduras, mientras que en el azufre el amarillamiento se da en las hojas jóvenes y se están medio respetando las nervaduras. Entonces, para ya descifrar si el amarillo me está apareciendo en hojas viejas, es porque tengo un problema de nitrógeno, pero si me está apareciendo en hojas jóvenes, debo ir visualizando que puede ser azufre. Otro elemento clave es si comparamos las carencias de nitrógeno contra las carencias de hierro. En el nitrógeno, las hojas amarillas son las hojas viejas, ¿me entiendes? Y las venas medio se notan. Mientras que cuando tengo carencias de este micronutriente que es el hierro, las hojas son amarillas, pero tengo bien definidas tanto la nervadura principal de la hoja como la nervadura secundaria de esa hoja. Aquí se da en las hojas jóvenes y aquí se da en las hojas viejas el amarillamiento. Entonces esto es clave tenerlo presente. El hierro se da en hojas jóvenes y tengo nervaduras bien definidas en esa hoja, mientras que el amarillo, por carencia de nitrógeno, se da en hojas viejas y las nervaduras apenas se notan. Si comparamos la carencia de nitrógeno contra el magnesio, pues en los dos casos se da en las hojas viejas. La diferencia es que en el magnesio la nervadura principal está bien definida, bien pronunciada, mientras que en el nitrógeno, por carencia de nitrógeno, las hojas están todas amarillas y yo no puedo diferenciar bien las nervaduras. Si comparamos entre el magnesio y el hierro, que también lo comparo aquí porque cuando ya se acentúa la carencia se va poniendo amarilla las hojas. En el magnesio dijimos que se da en hojas viejas y la nervadura principal se mantiene, mientras que en el hierro las hojas son también amarillas, pero la nervadura principal y la secundaria de la hoja se mantienen, están pronunciadas, están marcadas. Entonces, aquí yo estoy diferenciando claramente entre una y la otra. Si yo comparo el azufre contra la carencia de azufre contra la carencia de hierro, en el azufre se da en hojas jóvenes, mientras que en el hierro también se da en hojas jóvenes. Ojo con esto, pero en el azufre el amarillamiento lo cubre casi todas las hojas jóvenes, mientras que cuando hay carencia de hierro, ese amarillamiento es un amarillamiento intervenal porque las venas, las nervaduras, sí se notan muy bien y de color verde, muy bien pronunciadas en la hoja. Si comparamos el azufre contra el magnesio, en el azufre ya dijimos que se da en las hojas jóvenes, mientras que en el magnesio se da en las hojas viejas. Las nervaduras acá no se notan, mientras que aquí la nervadura principal está bien resaltada. Entonces, paso esto para que tengamos las claves bien claras a la hora de saber cuándo es una y cuándo otra diferencia, porque tanto el azufre como el magnesio, las hojas se ponen amarillas y tendremos a confundirlas con la carencia de nitrógeno. También cuando hay carencias de microelementos como el manganeso, el cobre, el oro y el zinc, cuando hay esas carencias ya muy acentuadas, también las hojas se ponen amarillas.
es bueno que tengamos claro que para el caso del manganeso hay anaclerosis entre las venas, y las venas son apenas visibles, que tienden posiblemente a confundirse con el hierro, pero en este caso en el hierro son mucho más pronunciadas las venas. En el caso del cobre, son hojas jóvenes también, tienen el ápice de la hoja curvado. Esto es un síntoma muy clave. Si yo tengo hojas amarillas con este ralito de la hoja, ya es sinónimo de carencia de cobre. El boro también se da cuando el boro se acentúa, la hoja se pone amarilla, se da en hojas, también en hojas jóvenes, tiene un aspecto quebradizo y hay necrosis acá. Aquí ahí empieza a necrosarse. En el caso del zinc, que tiene también un síntoma parecido al hierro, se da en hojas pequeñas, hay una clorosis parecida a la del hierro y unos bordes ondulados. Con el tiempo esto se va poniendo todo amarillo. Pero no solamente las carencias nutricionales colocan a una plantación de cítricos de color amarillo. Es posible que yo pueda tener un exceso de humedad en el suelo sin saberlo. Me ha pasado las horas de riego y entonces con el tiempo, a la semana, voy a tener una coloración amarilla en la plantación y lo voy a decir o lo voy a confundir con la carencia de nitrógeno. Ese exceso de humedad pues marchita la planta, la pone verde, un verde apagado, un borde oscuros, se empieza también a necrosar, pero esta hoja con el tiempo se pone amarilla como tal. Pero no solamente el exceso humedad, la deficiencia, si hemos dejado por problemas de, no sé si electricidad o fallas en la bomba, no hemos regado suficientemente y entonces voy a tener una carencia de humedad en el suelo y esa carencia también me va a volver amarilla a las hojas de la plantación como tal. Esas hojas, después de estar amarillas, se van a caer. Entonces es posible que cuando fallas en el riego, cuando haya sequedad, voy a tener plantación amarilla y eso no es nitrógeno, sino es un problema de humedad. También puedo tener que cuando hay unos fríos, unas heladas, yo pueda tener heladas prolongadas, pueda tener hojas o follaje verde, follaje amarillo, y eso no necesariamente es nitrógeno. Ese frío daña las hojas y hace que se vuelvan amarillos porque el frío perturba la formación de las hojas y hace que esas hojas pues se vayan poniendo amarillas y con el tiempo se van a caer. Yo después de tener un frío prolongado es posible que pueda tener algunas hojas amarillas en ese cultivo. También puedo tener problemas de plagas, ácaros, escamas y áfidos, que estos señores cuando atacan se consumen la savia, son chupadores de savia y entonces yo veo que las hojas se me ponen amarillas. No necesariamente es nitrógeno, sino es la acción de estos chupadores que consumen la savia y por lo tanto la planta se ve sin humedad, sin nutrientes, sin agua y por lo tanto muestra un color amarillo. Yo también puedo tener en un momento dado en cultivos de cítricos o aguacates puedo tener de repente algún amarillamiento por la falta de luz directa en el día. Esto sucede donde hay cultivos que están alrededor de árboles muy grandes o alrededor de instalaciones como tal y ya la acción del sol en horas de la tarde o en horas de la mañana pues no deja pasar suficientemente la luz y yo voy a tener una coloración verde pálido que va hacia amarillo por la carencia de sol. Entonces cultivos que se dan totalmente en el sol pues no deben tener sombra porque esto se me va a poner amarillo y este amarillo pues me va a afectar la producción de ese cultivo. Entonces no todo lo amarillo es, sino también puede ser, no todo lo amarillo es nitrógeno, pero aquí puede ser el efecto por la carencia de luz. También puedo tener en un momento dado, si se ha hecho aplicaciones de mata malezas, de herbicidas, es posible que algunas trazas el aire me las haya llevado para donde tengo la plantación y eso me está afectando las hojas con una necrosis. A medida que empieza la necrosis las hojas se van poniendo amarillas
y por supuesto yo tiendo a confundir que eso es carencia de nitrógeno y resulta que fue un efecto externo, como en el caso de pulverizaciones con matamaleza. En este caso, cuando estoy hablando, ya he dicho que no son problemas de plagas, ni son problemas de carencia o exceso de humedad o carencia de luz, pues son carencias nutricionales y la mejor herramienta para uno ir al grano de cuál es el nutriente que me está faltando es haciendo un análisis del suelo o en su defecto un análisis foliar en las plantaciones perennes como cítricos y aguacate. El análisis del suelo me dice exactamente qué nutriente está fallando. Recuerden que a veces cuando falla un nutriente o aumenta la proporción de otro o disminuye la proporción de otro nutriente. Entonces debemos estar pendientes y el análisis del suelo es la mejor herramienta para saber exactamente cuál es la carencia que tengo en ese cultivo o en su defecto del análisis foliar. Muchísimas gracias, hemos visto las claves, espero que esto les sirva muchísimo, especialmente para los productores de cítricos. Saludos. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.